¿Por qué sufrimos? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, especialmente cuando la vida parece estar llena de desafíos interminables. Es fácil sentir que el sufrimiento es una señal de que todo va mal, o que es una especie de castigo sin sentido. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el sufrimiento, lejos de ser una desgracia, fuera parte de un plan más grande que simplemente no podemos ver por completo? Aquí es donde se abre la puerta a una reflexión profunda. ¿El sufrimiento forma parte del plan de Dios? El fuego que purifica el sufrimiento es como un fuego intenso que parece consumir todo a su alrededor, pero en realidad está purificando. Imagínese el proceso de purificación del oro. Se somete a altas temperaturas para eliminar las impurezas y revelar su esencia más pura. De la misma forma, Dios utiliza los momentos de dolor para purificar el alma, removiendo lo que no contribuye a nuestro crecimiento. Puede parecer incómodo, pero es necesario para fortalecernos y moldearnos para algo más grande. Si alguna vez ha pasado por una situación difícil, piense en cómo eso le hizo ver la vida de manera diferente y aprender algo que jamás habría aprendido sin esa experiencia. Así como el oro no elige ser puesto en el fuego, muchas veces no elegimos las dificultades que enfrentamos. Pero es justamente en esas situaciones donde podemos encontrar una nueva versión de nosotros mismos, más resiliente y segura. Por ejemplo, al atravesar desafíos en el trabajo o en los estudios, se aprenden habilidades que antes ni siquiera se pensaba que fueran necesarias. Tal vez se desarrolle paciencia, empatía o una visión más clara de los objetivos. Muchos intentan evitar el sufrimiento a toda costa, buscando siempre la comodidad. Pero si nos detenemos a pensar, los mayores aprendizajes surgen precisamente de aquello que más nos desafía. Dios lo sabe, y por eso permite que enfrentemos periodos difíciles para que podamos crecer. Piense en las veces que tuvo que cambiar de rumbo, dejar algo atrás o comenzar de nuevo. No fue fácil, pero fue esencial. ¿Qué sucede con el oro después de ser purificado? Brilla más intensamente, se vuelve más valioso. Así también es nuestro recorrido cuando enfrentamos momentos de dolor y salimos más fuertes del otro lado. Y como en toda forja, este proceso es continuo. Cada nuevo desafío nos prepara para algo mayor, abriendo puertas a cambios que antes ni siquiera imaginábamos posibles. El sufrimiento, como catalizador de transformación. Muchas veces, es en los momentos de mayor dolor donde descubrimos una fuerza interna que no sabíamos que teníamos. El sufrimiento actúa como un catalizador que nos obliga a explorar partes de nosotros mismos que de otro modo habrían permanecido ocultas. Es como cuando el carbón se convierte en diamante bajo una presión extrema. Así, Dios utiliza las pruebas para hacernos descubrir nuestro verdadero potencial, desbloqueando habilidades y perspectivas que nos transforman profundamente. Imagínese a alguien que, después de perder su trabajo, encuentra la motivación para emprender un negocio que siempre había soñado pero que nunca se había atrevido a iniciar. El dolor de la pérdida se convierte en el impulso que necesita para tomar las riendas de su vida y transformarse en alguien más fuerte y decidido. Esa transformación es el resultado de aceptar el sufrimiento y permitir que actúe como una herramienta para el cambio. A veces, el sufrimiento también nos da claridad. Nos obliga a detenernos y replantearnos hacia dónde vamos y qué es realmente importante. Es en esos momentos de crisis donde las prioridades se reorganizan y aquello que parecía indispensable pierde relevancia frente a nuevas realidades. Dios, en su sabiduría, permite que atravesemos estas experiencias para darnos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro propósito más auténtico. La transformación no siempre es inmediata y a menudo requiere que pasemos por etapas difíciles. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás y vemos cuánto hemos crecido, entendemos que el sufrimiento fue la llave que abrió puertas que nunca habríamos imaginado. Y así, la vida sigue revelando sus misterios, invitándonos a descubrir más sobre nosotros mismos en el camino. Crecimiento bajo presión. Así como los árboles necesitan vientos fuertes para fortalecer sus raíces, el sufrimiento funciona de manera similar en nuestras vidas. Dios utiliza los momentos difíciles para arraigarnos más profundamente en nuestra fe, creando una fuerza interior que no se tambalea con facilidad. Cuando todo va bien, es fácil sentirse estable, pero es en medio de la adversidad cuando realmente descubrimos cuán profundas son nuestras raíces y cuánta resiliencia podemos desarrollar. Piense en un atleta que entrena bajo condiciones extremas para mejorar su rendimiento.
No es el camino más fácil, pero cada desafío, cada entrenamiento bajo presión, hace que sus músculos se fortalezcan y su resistencia aumente. Del mismo modo, los momentos de prueba en la vida fortalecen nuestras raíces, haciendo que nuestra fe crezca y se vuelva inquebrantable. Dios, a través de estos procesos, nos prepara para enfrentar situaciones aún más complejas con una confianza renovada. La presión también revela nuestras fortalezas ocultas. En medio de la dificultad, muchas veces descubrimos habilidades y talentos que estaban latentes, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Quizás, en medio de una crisis financiera, alguien descubre su capacidad para emprender, o durante un problema de salud, surge una vocación por ayudar a otros en situaciones similares. Estas revelaciones nos muestran que, aunque la presión sea incómoda, también es esencial para nuestro crecimiento. El viento que parece querer derribar al árbol es el mismo que lo hace más fuerte. Y así, las dificultades que enfrentamos hoy están moldeando nuestra capacidad para enfrentar las tormentas del mañana. La fe se arraiga más profundamente, y en ese proceso crecemos de maneras que jamás habríamos imaginado. Cada desafío es una oportunidad de crecer más cerca de nuestro propósito y encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos. El sufrimiento, como llave para la empatía. A través del sufrimiento, Dios nos enseña a comprender la vulnerabilidad humana. Es difícil sentir empatía verdadera sin haber experimentado algún tipo de dolor. Las dificultades que enfrentamos nos abren los ojos a la realidad de los demás, permitiéndonos conectar con su dolor de una manera genuina. Así, cuando alguien pasa por una situación similar a la que hemos vivido, podemos ofrecer un apoyo que va más allá de las palabras, porque entendemos lo que se siente. Piense en alguien que ha pasado por la pérdida de un ser querido. Esa experiencia, aunque dolorosa, le da la capacidad de acompañar a otros en su duelo de una forma que nadie más podría. Las palabras de consuelo son más profundas, porque vienen de alguien que ha recorrido el mismo camino. Dios usa nuestro sufrimiento para convertirnos en instrumentos de su compasión, y nos invita a estar presentes para los demás en momentos de necesidad. La empatía que se genera a partir del dolor no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos transforma. Aprendemos a ser más amables, a juzgar menos y a ofrecer nuestro apoyo sin esperar nada a cambio. Es una manera de recordar que todos, en algún momento, estamos luchando una batalla que otros no ven. Así, el sufrimiento nos ayuda a dejar de lado el egoísmo y abrazar una vida más llena de propósito y conexión. Y es que, cuando aprendemos a empatizar, también aprendemos a sanar. Compartir nuestras historias y escucharlas de los demás crea una red de apoyo que nos recuerda que no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría, usa nuestras dificultades para tejer conexiones más fuertes entre nosotros, enseñándonos que, a pesar del dolor, siempre hay alguien dispuesto a caminar a nuestro lado. Redirección de caminos perdidos. A veces, el sufrimiento es la manera que Dios utiliza para redirigirnos cuando nos hemos desviado de nuestro propósito. Es como si estuviéramos caminando por un sendero que parece correcto, pero que en realidad nos aleja de lo que realmente necesitamos. Entonces surge el dolor como una señal para detenernos, reflexionar y tomar un nuevo rumbo. Aunque puede ser difícil de entender en el momento, estas pausas dolorosas suelen ser oportunidades para realinear nuestros pasos. Imagine a alguien que, después de perder su empleo, se ve obligado a reconsiderar sus prioridades y descubre una pasión que había dejado de lado durante años. Esa pérdida, que al principio parecía una desgracia, se convierte en el impulso para encontrar una carrera más gratificante. Dios, en su plan, a menudo permite que ciertas puertas se cierren para que otras puedan abrirse, llevándonos hacia caminos que jamás habríamos imaginado por cuenta propia. Este tipo de redirección también nos invita a confiar. Es como si estuviéramos navegando en un mar desconocido y una tormenta nos obliga a cambiar de rumbo. Aunque en ese momento parezca caótico, más adelante nos damos cuenta de que estábamos siendo guiados hacia un puerto seguro. Dios no nos deja solos en medio de la tormenta. Él utiliza esas experiencias para mostrarnos nuevas oportunidades y caminos que se alinean mejor con nuestro verdadero propósito. La clave está en aceptar el cambio y aprender a escuchar esas señales. No siempre es fácil dejar ir lo que conocemos, pero cada desvío puede ser el inicio de algo maravilloso. A medida que aprendemos a confiar en que hay un propósito detrás de cada prueba, descubrimos que incluso el sufrimiento puede llevarnos a un lugar mejor,
un lugar que nos ofrece la posibilidad de renacer y crecer. La noche más oscura. Antes del amanecer, el sufrimiento puede sentirse como una noche interminable, llena de incertidumbre y miedo. Sin embargo, al igual que la noche precede al amanecer, las dificultades suelen ser el preludio de una nueva fase de bendiciones. Dios permite que atravesemos estos momentos oscuros para prepararnos para la luz que está por venir. Es en la oscuridad donde nuestra fe se fortalece, aprendemos a esperar con paciencia y a confiar en que algo mejor está en camino. Piense en aquellos momentos en los que parecía que todo estaba perdido, pero, de alguna manera, una solución inesperada apareció justo cuando más lo necesitaba. Esas son las mañanas que llegan después de noches difíciles. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo es el momento adecuado para traer la luz, y mientras esperamos, nos da la fuerza para resistir. El amanecer no llega antes porque aún estamos siendo preparados para recibir las nuevas oportunidades que trae. La oscuridad también tiene su propósito. Es en esos periodos donde nos encontramos con nosotros mismos, enfrentamos nuestros miedos y aprendemos a ser resilientes. La noche nos obliga a mirar hacia adentro y a desarrollar una confianza que no se basa en las circunstancias externas. Esa es la lección que Dios nos enseña, que la esperanza debe ser más fuerte que el miedo y que, por más oscuro que parezca el camino, siempre hay una luz al final. Cada amanecer es la promesa de que la oscuridad no es eterna. Las pruebas nos enseñan a valorar más las bendiciones cuando llegan y a recordar que incluso en los momentos más difíciles nunca estamos solos. Dios siempre está presente, preparando el escenario para un nuevo comienzo, para que cuando el sol vuelva a brillar, estemos listos para recibir todo lo que nos tiene reservado. Lecciones que el confort no enseña. Hay ciertas lecciones profundas que solo se revelan a través del sufrimiento. Cuando todo es fácil y cómodo, tendemos a dar las cosas por sentadas, sin darnos cuenta de cuán frágil puede ser todo. Dios permite que enfrentemos momentos difíciles para que podamos aprender verdades que el confort no nos enseñaría. Es en esos momentos de prueba donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza y donde aprendemos a valorar lo que realmente importa. Por ejemplo, alguien que nunca ha experimentado dificultades financieras puede no entender lo que significa administrar sabiamente sus recursos, pero quien ha atravesado tiempos de escasez aprende a ser más prudente, a ahorrar y a apreciar el valor del esfuerzo. Estas lecciones, aunque difíciles, nos preparan para manejar mejor las bendiciones que llegan después, y nos enseñan a ser agradecidos por cada pequeña victoria. El sufrimiento también nos hace humildes. Nos recuerda que no somos invencibles y que todos, en algún momento, necesitamos ayuda. Dios usa estos momentos para enseñarnos a depender no solo de nuestra propia fuerza, sino también de Él y de las personas que pone en nuestro camino. Es en la adversidad donde realmente aprendemos el significado de la empatía, la compasión y la solidaridad. Así, cada dificultad que enfrentamos no es solo una prueba, sino una oportunidad para crecer y aprender. Dios, en su sabiduría, permite que seamos llevados al límite para mostrarnos de qué estamos hechos y para enseñarnos que, a veces, las lecciones más valiosas se encuentran donde menos las esperamos. Cada desafío es una invitación a descubrir una nueva perspectiva, una nueva fortaleza y una fe más profunda. El dolor que trae paz duradera. El sufrimiento, aunque temporal, puede ser el camino hacia una paz que perdura. Dios usa la experiencia del dolor para enseñarnos a buscar consuelo en Él, en lugar de depender de placeres pasajeros que solo ofrecen alivios momentáneos. Es un recordatorio de que la paz verdadera no proviene de evitar las dificultades, sino de encontrar un equilibrio interior que trascienda cualquier circunstancia. Imagine a alguien que, después de enfrentar una pérdida, aprende a encontrar fuerza y serenidad en la oración y la meditación. Esa paz no es una negación del dolor, sino una aceptación de que, a pesar de las dificultades, hay algo más grande sosteniéndonos. Dios nos invita a encontrar refugio en su presencia, porque sabe que cuando el mundo nos falla, su paz es inquebrantable. El dolor también nos enseña a soltar lo que no nos sirve, a desprendernos de hábitos, relaciones o pensamientos que nos impiden crecer. Es como cuando se poda una planta para que pueda florecer mejor. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida más plena y significativa. Dios, al permitirnos pasar por ciertas pruebas,
Nos está guiando hacia una versión más libre y auténtica de nosotros mismos. Y es en esa búsqueda de paz donde realmente descubrimos lo que significa vivir de forma plena. Aprendemos que la verdadera paz no se trata de tener todo bajo control, sino de aceptar lo que no podemos cambiar y confiar en que Dios siempre tiene un propósito. Esa paz es un regalo que el dolor nos deja y nos acompaña mucho después de que las dificultades han pasado, como una luz que brilla incluso en los días más grises. La fuerza oculta en la vulnerabilidad. Es en nuestras debilidades donde Dios revela su verdadera fuerza. A menudo, el sufrimiento nos hace sentir frágiles y expuestos, pero esa vulnerabilidad es justamente el espacio donde podemos experimentar el poder de la fe. Dios no nos pide que seamos invencibles, sino que confiemos en su fuerza cuando la nuestra se acaba. Y es en esos momentos de debilidad que descubrimos una fuerza interior que no conocíamos, una que no depende de nuestras propias capacidades. Es una invitación a soltar el control, a aceptar que no siempre podemos hacerlo todo por nosotros mismos, y a encontrar una paz que va más allá de nuestras limitaciones. Piense en alguien que, tras enfrentarse a una enfermedad, se ve obligado a depender de los cuidados y apoyo de los demás. Esa experiencia, aunque difícil, les enseña la importancia de aceptar ayuda y revela la fuerza de la comunidad y el amor que los rodea. Dios utiliza esos momentos para mostrarnos que no estamos solos y que incluso en nuestra fragilidad podemos encontrar apoyo y consuelo. Es en esa dependencia donde descubrimos la belleza de las conexiones humanas, donde las manos que nos sostienen se convierten en manifestaciones del amor divino, recordándonos que somos parte de algo más grande que nuestras propias fuerzas. La vulnerabilidad también es un puente para la conexión. Cuando compartimos nuestras luchas con los demás, no solo liberamos nuestra carga, sino que permitimos que otros vean la belleza de ser humanos. Nadie es perfecto, y todos enfrentamos dificultades en algún momento. Dios usa nuestra debilidad para acercarnos a los demás, y para que entendamos que, aunque nos sintamos rotos, hay una fortaleza inmensa en ser honestos y auténticos. Al mostrar nuestras heridas, damos permiso a otros para que hagan lo mismo, creando un espacio donde la empatía y la compasión pueden florecer. La vulnerabilidad deja de ser una debilidad y se convierte en una fuente de conexión profunda y sincera. En la sociedad, muchas veces se valora la fortaleza como la capacidad de enfrentar todo sin derrumbarse. Pero la verdadera fuerza está en aceptar cuando necesitamos apoyo y en encontrar paz en medio del caos. Dios nos invita a descansar en su poder, a dejar de lado la lucha constante por ser perfectos y a encontrar consuelo en el hecho de que, en nuestra vulnerabilidad, su fuerza brilla con más intensidad. Es como un faro en medio de la tormenta, que no nos pide que seamos la roca, sino que encontremos seguridad en su luz. Es en esos momentos de entrega, de reconocer nuestra limitación, cuando experimentamos la verdadera grandeza de su poder. La vulnerabilidad es, en última instancia, una demostración de valentía. Ser capaces de decir, no puedo hacerlo solo, requiere más valor que pretender que todo está bajo control. Dios nos muestra que no hay vergüenza en ser frágiles, porque es a través de esas grietas donde su luz entra y nos transforma. Aceptar nuestra vulnerabilidad no es rendirse, sino abrirse a la posibilidad de ser sostenidos, de ser renovados y fortalecidos por algo que va más allá de nuestras propias capacidades. Y, en ese proceso, aprendemos que la fuerza más grande es aquella que se manifiesta en la honestidad, la humildad y la fe. Renacimiento. A través del desesperación. Dios transforma momentos de desesperación en oportunidades de renacimiento. Es en esos instantes, cuando todo parece perdido, que Él empieza a trabajar en la restauración y creación de algo nuevo. A veces necesitamos tocar fondo para poder mirar hacia arriba y ver que hay una salida, un nuevo comienzo que no habíamos considerado. Esa es la promesa del renacimiento, que siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo, incluso en medio del caos. Cuando la vida nos empuja al límite, es cuando surge la oportunidad de reconstruirnos desde las cenizas, con una fuerza renovada que solo se descubre en la adversidad. Piense en un ave fénix que renace de sus propias cenizas después de haber sido consumido por el fuego. El sufrimiento puede parecer un final, pero en realidad es la chispa que inicia un proceso de transformación. Dios utiliza nuestras caídas y momentos de oscuridad para dar lugar a una versión más fuerte y renovada de nosotros mismos.
Así como la semilla debe romperse para que la planta pueda crecer, a veces debemos pasar por el dolor para experimentar un nuevo comienzo. Cada crisis que atravesamos es, en el fondo, una invitación a dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrirnos a algo que antes no habíamos imaginado. Este renacimiento no siempre es inmediato. A veces requiere tiempo, paciencia y fe para ver los frutos de esa transformación. Pero cada pequeño paso hacia adelante es una señal de que Dios está trabajando en algo más grande. Quizás esa ruptura de una relación dolorosa llevó a alguien a encontrar un amor más auténtico, o una pérdida financiera lo inspiró a aprender habilidades nuevas que antes no había considerado. Cada caída es una oportunidad para levantarse con más sabiduría y fuerza. Dios nos muestra que, aunque el camino pueda parecer incierto, hay un propósito mayor guiando cada paso que damos hacia una nueva vida. Dios nos recuerda que, aunque la desesperación puede ser abrumadora, no es el final de la historia. Cada día trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, y cada momento oscuro es solo el preludio de una luz más brillante. Cuando parece que todo está roto, es cuando el renacimiento comienza, guiado por una mano divina que sabe cómo transformar el caos en belleza. Las cicatrices que llevamos de nuestras batallas no son marcas de derrota, sino símbolos de que hemos superado lo imposible, de que hemos renacido a una versión más fuerte y valiente de nosotros mismos. Este proceso de renacer también nos enseña a soltar el control y a confiar. En esos momentos de desesperación, cuando todo parece desmoronarse, aprendemos a dejar de luchar contra la corriente y a permitir que Dios nos lleve a donde necesitamos estar. Es como el alfarero que rompe la vasija para rehacerla más perfecta. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es una obra más bella y completa. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza nuestros momentos de ruptura para crear algo nuevo, algo que nunca habríamos imaginado si no hubiéramos pasado por el fuego. El sufrimiento. Como un ciclo de renovación. Así como la naturaleza pasa por ciclos de muerte y renacimiento, Dios permite que experimentemos el sufrimiento para renovarnos y acercarnos más a Él. Cada etapa de dolor que atravesamos es como el invierno, donde todo parece estar en pausa, pero en realidad es una preparación para el renacer de la primavera. Es en estos ciclos que aprendemos a soltar lo que ya no necesitamos y a abrirnos a nuevas oportunidades y aprendizajes. Aunque el invierno pueda parecer interminable y frío, siempre es la antesala de un cambio profundo que trae consigo nueva vida y esperanza. Imagine cómo los árboles pierden sus hojas durante el otoño, preparándose para el frío invierno. Aunque parecen estar inactivos, en realidad están fortaleciendo sus raíces, acumulando energía para florecer nuevamente en primavera. Del mismo modo, Dios utiliza los momentos de sufrimiento para hacernos más fuertes. Para que cuando llegue el momento podamos florecer con más fuerza y vitalidad, nos enseña a tener paciencia y a confiar en que, aunque no veamos el cambio de inmediato, está ocurriendo. Es como la semilla que debe romperse bajo tierra antes de brotar hacia la superficie, mostrando una nueva vida que no sería posible sin ese proceso previo de transformación. Estos ciclos también nos ayudan a apreciar más las bendiciones que llegan después del dolor. Cuando hemos experimentado la dificultad, aprendemos a valorar la alegría y la paz con una perspectiva renovada. Es un recordatorio de que, aunque la vida tenga sus altibajos, cada etapa tiene su propósito. Dios nos acompaña en cada uno de estos ciclos, asegurándose de que cada periodo de prueba lleve consigo una lección que nos prepare para algo mejor. Incluso las estaciones más duras nos enseñan a ser resilientes, a confiar en que después del invierno viene la primavera y que el sol siempre volverá a brillar. El sufrimiento, aunque desafiante, es una invitación a la renovación constante. Así como la tierra se regenera después de una tormenta, nuestras almas también se fortalecen y se purifican tras cada desafío. Es un ciclo que nos permite seguir creciendo, aprendiendo y acercándonos más a lo que realmente importa. Y así, cada experiencia dolorosa se convierte en un paso hacia una versión más plena y auténtica de nosotros mismos. No es una simple repetición de eventos, sino un proceso continuo de aprendizaje y renovación, donde cada ciclo nos lleva más cerca de nuestro propósito y de la persona que estamos destinados a ser. Así como el suelo necesita ser arado antes de que puedan crecer nuevas plantas, nuestras vidas a veces deben ser sacudidas y despojadas de lo innecesario para dar paso a lo nuevo.
Dios, en su sabiduría, sabe cuándo es el momento adecuado para sembrar nuevas semillas en nosotros, y aunque el proceso de arado pueda ser incómodo, es necesario para que las raíces crezcan fuertes y las flores florezcan en todo su esplendor. Cada ciclo de renovación nos recuerda que, después del dolor, hay siempre una promesa de vida, crecimiento y esperanza. Propósito, oculto en las pruebas. El sufrimiento a menudo parece no tener sentido, pero Dios ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito oculto, una lección que necesitamos aprender o una dirección en la que debemos ser guiados. Es como un rompecabezas en el que las piezas parecen no encajar al principio, pero con el tiempo se revelan los patrones y todo cobra sentido. A veces es necesario alejarse un poco para ver la imagen completa, para entender que cada fragmento, aunque doloroso, tiene su lugar en un plan mucho más grande y significativo. Imagine a alguien que, tras una enfermedad, descubre una pasión por ayudar a otros en situaciones similares. Lo que parecía una experiencia de dolor sin sentido se transforma en una vocación que da propósito a su vida. Dios utiliza nuestras luchas para hacernos más conscientes, para que podamos encontrar el verdadero significado detrás de cada situación difícil. A veces, esas pruebas son la clave que abre puertas hacia caminos inesperados y llenos de oportunidades. Lo que inicialmente percibimos como un callejón sin salida puede ser la entrada a un sendero que nunca habríamos encontrado si no hubiéramos pasado por ese dolor. No siempre es fácil aceptar que hay un propósito detrás del dolor, especialmente cuando estamos inmersos en la dificultad. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles, la desesperanza y la confusión pueden nublar nuestra visión. Sin embargo, es en esos momentos donde la fe juega un papel crucial. Creer que hay algo más allá de lo que vemos nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Dios, en su sabiduría, usa nuestras pruebas para guiarnos hacia un destino que muchas veces es mejor de lo que podríamos haber imaginado. Es como un maestro que, aunque nos permite enfrentar exámenes difíciles, sabe que esas pruebas son necesarias para desarrollar nuestras capacidades y habilidades. La idea de que el sufrimiento tiene un propósito puede parecer extraña cuando nos enfrentamos a situaciones de pérdida, fracaso o dolor profundo. Sin embargo, considere cuántas veces al mirar hacia atrás ha encontrado un sentido a las pruebas que ha superado. Esas experiencias dolorosas pueden haber sido el punto de inflexión que le llevó a tomar decisiones que cambiaron el curso de su vida. Quizás encontró una nueva fuerza, una pasión olvidada o incluso nuevas relaciones que surgieron a raíz de esos momentos difíciles. Esas pruebas nos enseñan a ser más humildes, más resilientes y sobre todo más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Es natural preguntarse por qué debemos enfrentar ciertas dificultades, pero cada una de ellas nos moldea, nos enseña y nos prepara para algo más grande. Cada prueba es una pieza en el gran rompecabezas de nuestra vida, y cuando las cosas finalmente se unen, comprendemos que todo tenía un propósito. Dios nos invita a confiar en el proceso y a seguir avanzando, con la certeza de que al final todo tendrá sentido. Y es esa fe, esa convicción de que las piezas encajarán, lo que nos permite caminar por el camino de la vida con esperanza, aun cuando los pasos sean difíciles y las respuestas no estén claras. El suelo fértil de la fe. Las lágrimas derramadas en medio del sufrimiento fertilizan el suelo de nuestra fe. Cada experiencia dolorosa, cada desafío que enfrentamos, es como una semilla que Dios planta en nosotros. Aunque al principio parezca solo dolor, con el tiempo esas semillas florecen en fuerza, resiliencia y sabiduría. Es en la tierra dura del sufrimiento donde crecen las raíces más fuertes, capaces de sostenernos incluso en las tormentas más intensas. Piense en un agricultor que debe arar el suelo antes de sembrar. El proceso no es fácil, requiere esfuerzo y paciencia, pero sabe que es necesario para que las semillas germinen. De la misma forma, Dios permite que atravesemos momentos de dolor para preparar el terreno de nuestra alma. Esas lágrimas que derramamos son como el agua que nutre nuestra fe, ayudándonos a crecer y a entender mejor el propósito que Él tiene para nosotros. El sufrimiento nos enseña a confiar cuando todo parece incierto. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero es en los momentos de oscuridad donde esa fe realmente se pone a prueba. Dios utiliza esas experiencias para enseñarnos a depender de Él, a encontrar consuelo y fortaleza en su presencia.
Cada desafío es una oportunidad para arraigar nuestra fe más profundamente y descubrir una paz que no se basa en las circunstancias externas. Con el tiempo, esas semillas de fe florecen en formas que nunca imaginamos. Cada lágrima derramada se transforma en una lección, en un recordatorio de que hay belleza incluso en medio del dolor. Dios nos muestra que, aunque el sufrimiento sea difícil, es solo una etapa del proceso, y que al final, todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Esas flores que crecen en el suelo fértil de la fe son testimonio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, rompiendo cadenas invisibles. El sufrimiento a menudo actúa como el proceso que Dios utiliza para romper cadenas invisibles que nos atan. Esas cadenas pueden ser el orgullo, el miedo, el apego a cosas que no nos convienen o incluso hábitos que nos impiden crecer. Aunque el proceso de romper esas ataduras sea doloroso, es necesario para que podamos vivir plenamente y avanzar hacia una vida más libre y auténtica. Imagine a alguien que ha estado atrapado en un ciclo de adicciones o patrones tóxicos de comportamiento. Esas cadenas pueden ser difíciles de ver, pero limitan su vida de formas significativas. Dios, a través de pruebas y momentos difíciles, trae a la luz esas ataduras para que puedan ser enfrentadas y superadas. A veces, se necesita tocar fondo para reconocer que es hora de dejar ir lo que nos está destruyendo. El dolor que sentimos al romper esas cadenas no es un castigo, sino una liberación. Cuando las cosas que antes nos sostenían desaparecen, al principio nos sentimos perdidos, pero es en ese vacío donde podemos reconstruirnos. Dios utiliza estos momentos para mostrarnos que no necesitamos depender de nada más que de su amor y fortaleza. Cada cadena rota es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y para caminar más ligeros por el camino de la vida. Y, una vez que esas cadenas se rompen, sentimos una libertad que no habíamos experimentado antes. Es como quitarse un peso de encima, una sensación de ligereza que nos permite mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Dios nos invita a dejar atrás lo que ya no nos sirve, a soltar el miedo y el orgullo, y a abrazar una vida llena de nuevas posibilidades. Porque cada vez que rompemos una cadena, damos un paso más hacia la versión más auténtica y plena de nosotros mismos. La promesa tras la tormenta. Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí asegura que estará presente en cada una de ellas. Las dificultades, aunque inevitables, son parte del camino, y detrás de cada tormenta siempre hay la promesa de un arco iris. Es en medio del caos donde aprendemos a confiar en su presencia, y es después de la tormenta donde vemos la claridad que llega, recordándonos que el dolor no dura para siempre. Piense en la naturaleza de una tormenta, ruidosa, intensa, a veces aterradora, pero siempre temporal. Después de la lluvia, el cielo se despeja y aparece un arco iris que simboliza la promesa de algo mejor. De la misma forma, Dios utiliza las tormentas en nuestras vidas para limpiar, purificar y preparar el terreno para algo nuevo. A veces, la claridad que llega después de la tormenta nos da una perspectiva que antes no teníamos y nos muestra que, incluso en medio del caos, había un propósito. La promesa que sigue a la tormenta es también un recordatorio de que nunca estamos solos. Aunque las dificultades parezcan interminables, siempre hay una salida, siempre hay una esperanza. Dios permanece junto a nosotros, guiándonos incluso cuando no podemos ver el camino con claridad. Esa certeza de su presencia es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que cada tormenta trae consigo una lección y una oportunidad para crecer. El arco iris que aparece tras la tormenta no es solo un fenómeno hermoso, sino una señal de que hay algo más allá del dolor, algo que vale la pena esperar. Dios nos muestra que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una promesa de renovación, de esperanza y de nuevos comienzos. Cada tormenta que enfrentamos es una oportunidad para descubrir esa promesa y para ver el mundo con ojos nuevos, llenos de gratitud y fe. Ahora es el momento de aplicar este conocimiento. ¿Qué cambios necesita hacer en su vida para enfrentar el sufrimiento con una nueva perspectiva? ¿Cómo puede usar estos momentos difíciles para crecer y acercarse más a su propósito? No tenga miedo de hacer estas preguntas y de buscar las respuestas, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Si este mensaje le ha resonado, le invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para continuar aprendiendo y creciendo juntos. Hay muchas más lecciones por descubrir y quiero que esté ahí para recibirlas. Nos vemos en el próximo video.